Recordemos que dejamos el 9 la semana pasada. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y ahora Pedro comienza. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese final, algunos ya saben que es una doxología, ¿verdad? Una alabanza a Dios, un cierre muy habitual en las epístolas. Bien. Vamos a la primera sección, que sería hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Como les dije la semana pasada al terminar la clase, el hospedaje en la época bíblica, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, era algo muy habitual. Yo sé que hoy en día es raro que alguien llame a su puerta y diga: oiga, por favor, me deja una cama para dormir y un techo. Esto hoy en día es raro que pase, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado en los últimos 100 años? Es poco común, ¿verdad? Pero en aquella época era mucho más habitual. El hospedaje, de hecho, vamos a comprobar que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento era una práctica muy común en aquella época. El hospedaje era una muestra de la vida piadosa de los creyentes en su comportamiento con los demás. El ser hospitalario, el ser anfitriones, el hospedar a personas incluso extraños que no conocían. En el Antiguo Testamento, lo que es toda la parte del Antiguo Testamento, ustedes deben saber que en el contexto de Canaán, los pueblos de Canaán, el pueblo de Israel, no existían posadas. Ni hoteles, ni hostales, ni albergues, ni Airbnbs. Eso no existía en aquella época. Lo que sí existía eran personas que de forma voluntaria, altruista o buenos hospedadores invitaban a alguien extranjero de fuera del pueblo que visitaba o pasaba por allí a que durmiese en su casa o se hospedase en algún lugar. ¿Sí? No había posadas. Una persona llegaba de viaje pues, porque se mudaba o simplemente estaba de paso, llegaba a la noche y ¿dónde se quedaba a dormir? Literalmente no tenía ningún lugar. Si no tenía una tienda preparada y no había tenido tiempo para llegar, se quedaba a la intemperie. Y la gente del lugar, los lugareños, pues alguno sentía misericordia de esta persona y decía: bueno, vente a dormir, tenemos aquí un poco de... no se quede usted aquí al aire libre en medio de la noche. Esto implicaba el hospedar a personas, mucho riesgo para la persona que hospedaba, porque evidentemente podría hospedar a un extraño que fuese un asesino en serie, esto en las películas, ¿no? Pero también la persona que recibía hospedaje también se arriesgaba, porque podría ir a un pueblo que no tuviera su cultura, ni su religión, ni su fe, y que lo hospedaba, a lo mejor también era un asesino en serie. Es decir, la gente era un cierto vínculo de confianza entre dos extraños. Y esto implicaba ciertos riesgos. Hay dos pasajes, podría haber cogido muchos más, pero he tomado dos pasajes. Génesis 19, 1 al 5. ¿Recuerdan ustedes a Lot hospedando en Sodoma y Gomorra a los dos ángeles? Fíjense lo que pasa en el lugar. Génesis 19, 1 al 5. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Sí? Es como ese hombre que tiene cierta responsabilidad en la ciudad para ver los lugareños que pasan. Aquí podemos ver algunos comentaristas aludan a que Lot era una persona importante ya en la ciudad, era una persona que estaba a las puertas, no es cualquier persona. No es el alcalde, pero es alguien importante. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos. Ahí comienza el hospedaje o el ser anfitrión en una ciudad o en un lugar. Y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Esto es muy raro. Algo pasa con estos dos señores. Sabemos que son ángeles, pero nadie querría quedarse en la calle, y menos en Sodoma y Gomorra. Pero estos hombres vienen a otra labor, no vienen a dormir, no vienen a pernoctar allí, vienen a destruir la ciudad. Ahora, verso 3, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Finalmente los ángeles acceden a la petición de Lot y entraron en su casa y les hizo banquete y cocinó panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, ya está preparado todo, probablemente Lot, la esposa de Lot o las hijas han preparado incluso el lugar donde van a dormir estos dos señores. Dice: antes rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, los hombres, varones, insiste la palabra hombres, varones masculinos, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, todo rango de edad de la ciudad, y todos tienen algo en común. Llamaron a Lot y dijeron:
¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. El conocer en el Antiguo Testamento muchas veces se refiere a relaciones sexuales íntimas. En este caso, quieren violar a estos dos hombres. Todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más mayor, tienen algo en común. Todos quieren violar hombres extranjeros que viven a la ciudad. Era la práctica, se ve, común de Sodoma, ¿sí? Y podemos seguir con el texto. Esto es un ejemplo de hospedaje. No quiero detener tanto en lo perverso que era Sodoma y Gomorra, que lo eran, sino como Lot, que había aprendido de su tío Abraham, que era un gran hospedador. Recuerden que Abraham antes había hospedado a estos tres, o había intentado darles de comer, ¿sí? Hace lo mismo, es un hospedador en medio de la noche. Otro ejemplo también tremendo, un texto durísimo, Jueces 19. Alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad. Una vez más vemos a alguien extranjero en una ciudad, no sabe dónde quedarse, suele quedarse mirando la plaza por si algún vecino dice, oiga, venga a dormir a casa. Tal cual es esta escena. ¿A dónde vas y de dónde vienes? El interrogatorio habitual entre dos extraños. Te quiero recibir en mi casa, pero ¿quién eres? Cuéntame tu historia, no me fío de ti, ¿sí? Bien. Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. No hay nadie que me reciba en esta ciudad, en su casa. No hay nadie que me quiera hospedar. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos. Dice, incluso, con que nos den un lugar, ya me preparo yo lo que es el lugar para dormir. Y también tenemos pan y vino, ni siquiera me tienen que dar de comer. O sea, era fácil de entender a este hombre. Tenía comida, tenía bebida y tenía lugar mismo para prepararse donde dormir. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo. Dice, no te preocupes, yo me encargo, voy a ser un buen hospedador, con tal que no pases la noche en la plaza. Este no se fía de sus vecinos, vamos a ver por qué. Pero cuando estaban gozosos, ya le había dado cena y estaban juntos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, se ve que no era solamente en Sodoma, hombres perversos rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo exactamente igual que el anterior. Y sabemos, si seguimos con Jueces 19, no querría destrozarle la noche hoy, sabemos perfectamente que después este hombre tiene la concubina, un desastre, ¿no? Antiguo Testamento tenemos ejemplos suficientes de lo que es importante del hospedaje, ¿verdad? Usted iba de viaje, no sabía dónde iba a empezar la noche porque no calculaban también las distancias. Hoy cogemos Google Maps. Bueno, en 30 minutos estoy en Negreira, en 50, 60 en Coruña. Google Maps. Allí no había Google Maps, allí ni siquiera había rutas de caminos. Algunas las conocían, pero era difícil calcular dónde ibas a parar la noche. Llegabas a un lugar extraño, la gente no te conocía, algunos te invitaban, otros no, era un problema, ¿sí? En el Nuevo Testamento, tiempo ya del Imperio Romano, ya había posadas en las ciudades. De hecho, una ciudad pequeñita como Belén sabemos que tenía una posada, ¿verdad? José y María no encuentran posada. Ahora, ustedes deben entender dos cosas de las posadas en la época romana. La primera es que solían estar ocupadas. Y las segundas que solían estar ocupadas por gente de mal vivir. Eran inseguras, peligrosas y de hecho nadie se quería quedar en una posada por la noche. De hecho, la gente que llegaba a una ciudad extraña o que no conocía prefería que algún vecino lo acogiera en su casa que tener que ir a una posada y dormir allí. Era peligroso, era insalubre y no había gente de buena reputación allí. Fíjese cómo es el texto bíblico del Nuevo Testamento, que para el Santo Hijo de Dios, para que naciese Jesucristo, ni siquiera había posada en Belén. Nació en un establo. Esto es tremendo, para que después no se nos pongan la piel fina con ciertas cosas en la vida. Al Hijo de Dios no había ni posada para él en Belén. Ahora, sabiendo este contexto, vamos a ver diferentes textos del hospedaje que existe en el Nuevo Testamento, que son ejemplos de ordenanzas a creyentes y principalmente a pastores, a obispos. Dice Romanos 12, del 12 al 13. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, del 12 al 13. Practicando la hospitalidad, lo dice Pablo a los Romanos. Hebreos 13, del 1 al 2. Permanezca el amor fraternal. Aquí habla del amor fraternal de la semana pasada que vimos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 1 Timoteo 5, 9 y 10. Sea puesta en lista
Solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Un requisito para que las viudas fuesen mantenidas en la iglesia, en el contexto del que Pablo escribe en Timoteo, era que hubiesen sido hospitalarias y hospedadoras. Requisitos para pastor. Esto es tremendo. 1 Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito 1:7-8. Pablo lo escribe nuevamente también a Tito, para que no haya dudas. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Se dan cuenta? ¿La importancia del hospedaje? Bien. Ahora, ¿cómo trasladamos nosotros hoy en día como creyentes el hospedar a nuestra actualidad, verdad? Aquí está la controversia. ¿Qué hago si voy por la calle a una persona y digo, venga a mi casa a dormir? Y diga, oiga, déjeme en paz, tengo casa. ¿Cómo gestionamos esto en la vida práctica, no? Bien. ¿Debemos invitar a cualquier persona que veamos por la calle a nuestra casa a dormir? Bueno, no le voy a recomendar esto pastoralmente, ¿de acuerdo? Ahora, voy a darle 5 puntos, quizás 5 consejos. Primero, recuerden que se hospedaba a personas que no tenían donde dormir, ¿de acuerdo? La labor del hospedaje principalmente era personas que no tenían donde dormir. En la mayoría de casos, diríamos que todo el mundo, casi todo el mundo, tiene donde dormir, ¿verdad? Bien, ahora, usted sabe, por ejemplo, que en la ciudad de Santiago de Compostela, en esta ciudad, o cerca, 5 minutos, el Ayuntamiento de Santiago tiene una normativa que ampara para que toda persona indigente que duerma en la calle pueda dormir en un hostal. Y le cubre. Bueno, hubo una noticia muy famosa en el Correo Gallego de Santiago que había un vagabundo en este caso que no quería dormir, que quería dormir en la calle. Él quería dormir en la calle, sí, literalmente. Estaba tan acostumbrado en este caso a dormir fuera que él sentía como parte de su vida natural dormir fuera. Es un caso muy particular. Normalmente una persona quiere dormir en un lugar cubierto, evidentemente, ¿no? Lo que quiero decir es que hoy en día la sociedad ha avanzado hasta tal punto que no es tan habitual que alguien no haya preparado, pues yo qué sé, un hostal, un hospedaje, etcétera, ¿sí? No es tan habitual. Segundo, sea que usted hospede a alguien para dormir en su casa o para invitarlo a comer, por ejemplo, pues un hospedaje de comer juntos, ¿no? O de invitarlo a comer. Usted debe hacer todas las preguntas necesarias para conocer quién es la persona a la que usted va a hospedar. ¿Usted sabía esto? En aquella época había un breve interrogatorio, lo hemos visto ya en el texto de Jueces. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su situación? Un breve interrogatorio es importante para que alguien venga a nuestra casa. Creo que esto es algo saludable, sano, especialmente si es una persona que por algún motivo que desconocemos no tiene dónde dormir. Porque puede ser muchos motivos, ¿sí? Oiga, es que me estoy escapando del FBI. Bueno, pues entonces vamos a llamar al FBI mejor, ¿sí? No lo hospedo en mi casa, ¿eh? Preguntemos ciertas cosas, claro que sí. Si a la persona le da vergüenza, si la persona tiene mucho orgullo, si la persona ve que se pone violenta, bueno, claro, es difícil que podamos acogerla en casa. Entonces, seamos sabios. Una persona que tiene necesidad no tenía problemas de decirle: soy levita, vengo aquí, esta es mi concubina, es que se escapó, luego le cuenta la historia, es que se escapó, me abandonó, fui a por ella, la recuperé y ahora estoy de camino, vengo con mi siervo. Le cuenta todo. ¿Por qué? Porque tiene necesidad de dormir. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Tercer consejo. Con niños en casa, diría que este es un tema especialmente sensible. Es decir, si ellos no van a estar todo el tiempo bajo su supervisión, tenga en consideración no hospedar a nadie. No sería natural, y no se lo recomiendo en ningún caso, que usted, por ejemplo, diga, bueno, hospedo a una persona 3 días en mi casa, pero yo por la mañana voy a trabajar, los niños se quedan en casa y se quedan con el hospedado. No, evidentemente no. No es un buen plan, ¿de acuerdo? No es un buen plan. Bien. Cuarto, en el Nuevo Testamento, este asunto se trataba principalmente de hospedar a creyentes, a cristianos, a gente en la fe, personas viajantes o viajeras cristianas que llegaban a otra ciudad, no tenían donde dormir y la iglesia local, los hermanos decían, vamos a hospedar a estos hermanos. Imagínense, vienen unos misioneros que vienen a hacer misión en órdenes, pero llegan a Santiago esta noche al aeropuerto y alguien nos dice, hay que recoger estos misioneros, no tienen dónde dormir, los hospedamos en casa. ¿Se entiende?
Hay un contexto de hospedaje entre hermanos en la fe. No eran tan desconocidos en ese sentido. Era desconocido porque no conozco a la persona, pero somos conocidos porque somos parte del cuerpo, ¿sí? Y ahí con mucha más naturalidad sus preguntas van a ser entendidas por la persona, ¿de acuerdo? Bien. Quinto, recuerden que todo hospedaje tiene un inicio y un fin. Y que normalmente ese inicio y fin se suele pactar con la persona desde el principio. Desde antes que inicie el hospedaje, oiga, pues 3 días en mi casa, 2 días en mi casa, 1 mes en mi casa, 8 años en mi casa. No, eso no es un hospedaje, eso es una persona de su familia prácticamente, ¿de acuerdo? Yo le explico estas cosas porque después pasan, así que yo le explico todo. Yo le doy un ejemplo, un testimonio personal. Mis padres, como pastores, sobre todo en su primera etapa de ministerio, yo me acuerdo como hijo de pastor, tener muchísima gente hospedada en mi casa. Misioneros, matrimonios, familiares. Siempre, casi siempre, una vez al año teníamos gente en casa. O en verano o en Navidades. Yo he pasado con mucha gente en casa. Para mí es algo muy común y natural el hospedaje. Porque mis padres como pastores practicaban esta vida piadosa. Y de hecho era nutritivo para el ministerio, para la familia, ¿sí? Ahora, sabían bien cómo hospedar y a quién hospedar, ¿vale? Segunda sección. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien, esta sección se parece mucho, hay un paralelo muy evidente a Romanos 12:6 de Pablo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Se dan cuenta, es muy parecido. Aquí no dice multiforme gracia Pablo, pero se refiere a la gracia que nos es dada a cada uno. Así que, por lo tanto, fíjense que justo después Pablo enumera una lista de dones en Romanos 12 y Pedro va a hacer exactamente lo mismo ahora. Va a hacer una breve versión de listas de dones, ¿sí? Es interesante entender primero la palabra don en griego original, que es charismas o carisma o don. Se suele utilizar en castellano traducir dones o carismas. Charismas es la palabra en griego original. De ahí, por cierto, viene el movimiento, el nombre del movimiento carismático hoy en día, ¿sí? Los carismáticos vienen de su énfasis en los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Los carismáticos, ¿vale? Bien. La palabra de Dios nos dice que Dios reparte dones del Espíritu a los creyentes. Y aquí es donde todos se comienzan a emocionar, ¿verdad? ¿Cuántos dones tengo? Y empiezan a especular. ¿Acaso Pedro dice que al menos todos tenemos un don? Hacemos estas cosas, ¿verdad? ¿Y cuál es tu don? ¿Y cómo lo utilizas? Hacemos estas cosas. Bueno, como dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, decimos, bueno, Pedro da por hecho que todos hemos recibido al menos uno. Yo no haría tanto esta asociación. Me parece que ya empezamos de forma inadecuada. No niego esto, lo que digo es que no creo que el énfasis del texto sea ese. Aquí Pedro no está evaluando diciendo, oh, cada uno tiene un don y vamos a... No es el énfasis del texto. El texto no comienza así ni busca ese sentido. Tampoco termina así precisamente. Fíjense, el texto comienza definiendo de quién son los dones. ¿De quién son los dones? ¿Quién da los dones? Bien. ¿Quiénes los administran? La iglesia, los creyentes. Bien. ¿Y para quién deben ser administrados? Vale, vamos por orden. Cada uno según el don que ha recibido. El don de Dios se recibe. Es un regalo de Dios. Literalmente don, la traducción más evidente sería un regalo de Dios. No se exige, no se puede crear por uno mismo ni inventar, es un regalo que Dios da. Y ese regalo de Dios está en mí, pero no es para mí. ¿Me entiende? Dios lo ha puesto a mí, pero no es para mí. No es para mi disfrute personal, no es para mi crecimiento espiritual personal, no es para mi éxito ministerial, no es para mí. Lo ha puesto en mí, no es mío y no es para mí. Esto es el énfasis principal del texto. Por eso dice, ministrelo a otros, no ministrelo a usted mismo. El don es para edificación de la iglesia, no para la edificación personal. Como le digo, el don no es para hacerme ni famoso, ni más respetado, ni para ser reconocido, ni para destacar en una iglesia, ni para que me digan lo bien que sirvo con él, ni lo útil que soy. El don es para ministrar a los demás y no a uno mismo. Y ahora siguiente, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este énfasis para mí de Pedro es troncal en esta sección. Se debe administrar el uso de los dones.
¿Esto qué implica? ¿Qué le suena con la palabra administración? Cuando administramos algo es que tenemos unos recursos y no los despilfarramos de golpe, ¿no? Sino que vamos administrando de forma prudente y coherente esos recursos, ¿sí? ¿Qué es un buen administrador en un hogar? Pues la persona que lleva bien la contabilidad. Tenemos un montón de recursos, tienen las entradas, tienen los gastos y hace un balance. Y va cubriendo siempre con un balance positivo todos los meses. Ese es un buen administrador. ¿Qué es un mal administrador? El que recibe 1000 y se gasta 1001. Sí, vamos, ese no administra bien, ese siempre midió mal, ¿verdad? Derrochamos. Ahora, si trasladamos esto al uso de los dones, claro, esto es muy interesante, porque la iglesia no es una casa de locos, no es una feria. La iglesia no es un espacio de recreo para practicar dones de forma pública a ver lo que pasa, ¿eh? Vamos a improvisar a ver lo que pasa. La iglesia es la esposa de Cristo, que un día será presentada pura y sin mancha delante de Él y que por lo tanto debe administrarse de forma adecuada. Tenga por seguro que la principal controversia con el continuismo, creer que Dios obra hoy por medio de su Espíritu Santo en personas, es precisamente la desmedida en el uso de dones o la falsificación de supuestos dones. Ahí está la controversia en el fondo. Claro, hemos visto tantos excesos que decimos, mira, mejor no hacer nada, señores. Lo quedamos todo, porque hemos visto tantas controversias, tantos excesos y tantos abusos que en una mala, muy mala gestión y administración de esos dones o supuestos dones, las personas han dicho, bueno, hasta aquí, se acabó, no más de esto, ¿verdad? Yo no creo que los dones hayan cesado. Lo que yo creo es que después de 2000 años, y ya desde Corinto pasaba, son muy pocos los que saben usarlos en una iglesia local. Eso sí lo creo. Creo que la iglesia de Cristo tiene una evidente trayectoria de mal uso y administración de los dones del Espíritu. Por eso muchas veces la gente ya no los pide, por eso cesan en algunos lugares, o por eso Dios dice, mira, se cerró el grifo por un tiempo hasta que aprendéis a ser gente con sentido común. Sobre todo aquellos más espectaculares o de poder, ¿o no? Esto, una persona que sana a alguien, ¡buah, esto es especial, es el ungido, ¿no? O sea, hacemos estas cosas y esto produce daños, errores, controversias. Juan Calvino, en su comentario bíblico a Primera de Pedro, justo en esta sección, dice, nadie debe contentarse con una cosa y con sus propios dones, sino que cada uno necesita la ayuda y apoyo de su hermano. Es como algo cooperativo de la iglesia, no es algo de una persona particular, no, es una cooperación de la iglesia. Ahí está precisamente la multiforme gracia de Dios. La NBI traduce, y me gusta más, la gracia de Dios en sus diversas formas. Creo que es más entendible aquí. La gracia de Dios en sus diversas formas. Cuando dice diversas formas, no dice que una de esas formas sea el desorden o el caos. Eso no es una forma. Eso es amorfo, sin forma. Es que el texto es muy interesante. Cuando algo se hace de forma caótica y sin orden, no tiene ninguna forma. Es la ausencia de forma y ahí está el problema, está deformado, ¿sí? Él dice la multiforme gracia o las diversas formas. Esto quiere decir, por lo tanto, que no todos los dones de Dios dados por el Espíritu Santo son iguales, ni se usan de la misma forma, pero a su vez nos dice que todos tienen una forma correcta de usarse. Porque si tienen una forma, quiere decir que esa es la forma correcta y las demás son incorrectas. ¿Me está entendiendo? Es que el texto es muy interesante, es totalmente al revés de lo que pensamos. Si hay muchas formas, porque cada uno es diferente, siempre hay una forma correcta y un momento correcto de usar un don. Y cuando no me sujeto a esa forma de Dios, estoy deformando el uso del don. Ahí es donde está apuntando Pedro. La iglesia es un lugar dotado por dones de Dios que deben ser administrados correctamente para el servicio a Dios y la edificación del cuerpo, la iglesia. Primera de Corintios 12, por ejemplo, es un buen capítulo para leer de este asunto. También Romanos 12, que hemos dicho antes, del 3 al 8. Allí tienen listas de dones del Espíritu Santo, dadas por Pablo en Romanos y en Corinto. Y ahora Pedro parece hacer una lista parecida a la de Romanos, pero más simplificada. Primero habla de dos tipos de dones. Básicamente hace una lista de dos. Él los simplifica en dos. La primera sería los dones de comunicación. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Esa es la primera sección de la lista de dones. Si alguno habla, si alguno comunica, hable conforme a la palabra de Dios. Dones de comunicación, ¿sí? Es evidente, si alguno habla, es hablar, ¿sí? Bien. La pregunta es, ¿hablar el qué? Si alguno habla, ¿el qué?
¿Habla sobre verduras? ¿Habla sobre coches? ¿Habla el qué? Las palabras de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio. Cualquier creyente que predica el Evangelio de Jesucristo para edificación de los hermanos y para salvación a los perdidos es un fiel reflejo del poder de Dios obrando en esa persona, desde mi punto de vista. Es un milagro de Dios ver a una persona proclamar el Evangelio a otros. Es un milagro de Dios. Allí está ocurriendo una obra especial y poderosa de Dios en esa persona. El testimonio de que una persona pecadora haya recibido de gracia y de gracia es un milagro de Dios y una obra poderosa y sobrenatural de Dios. ¿Dónde está el milagro?, dirán algunos. ¿Dónde está el poder allí? Porque, bueno, es una persona predicando el Evangelio. Bueno, cuando un creyente comunica lo que Dios ha dicho, las palabras de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado en su palabra, cuando esa persona no decide hablar por su propia cuenta, no habla de sí mismo, sino que administra correctamente la gracia de Dios que ha recibido, que es el Evangelio, y lo imparte a otros, en ese instante, esa persona hace exactamente la misma labor y tarea que cualquier vocero o profeta del Antiguo Testamento que predicaba y comunicaba el mensaje de Dios al pueblo, o el mensaje de Dios al impío. Es exactamente la misma función. Claro, no diremos, bueno, es un profeta del Antiguo Testamento. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que está haciendo la misma función técnicamente, que es comunicar la palabra de Dios a otros. Porque eso es lo que hacía un profeta. Comunicaban la palabra de Dios a otros. Ahora, claro, aquí está el punto, ¿no? La persona no es técnicamente él hablando de Dios. Lo que estoy diciendo es que cuando una persona habla la palabra de Dios escrita, lo que Dios ha dicho, es Dios hablando a través de esa persona. Y esto ocurre constantemente en muchos lugares. Porque cuando una persona predica y Dios está hablando por medio de esa persona, la gente recibe de parte de Dios la palabra. No está pensando tanto, ay, ¿cómo me habló ese hombre? No, Dios me está hablando por medio de su palabra. Es la sensación que tenemos cuando escuchamos una predicación que viene dada por Dios, ¿sí o no? Esto ocurre en muchos cultos todos los días. Es una operación de un don constante de comunicación. Dios hablando de formas diversas a personas por medio de su palabra. Además, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra escrita. Por lo tanto, tiene toda la autoridad para ser compartida. Dice, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Hable conforme a la Escritura. Hable conforme a lo que Dios ha comunicado. Porque cuando comunicamos la palabra de Dios escrita, que es común para todos, ahí no hay errores, no hay fallos, no hay subjetividades, no hay emociones y confusiones particulares. Yo sentí, me pareció a mí, yo creo que Dios me... No. La palabra, ahí no hay fallo. Puede haber fallo de interpretación, puede haber fallo de aplicación, pero fallo de comunicación, si leyera un texto bíblico, ahí no hay fallos. ¿Usted sabía esto? Un burro podría leer un texto bíblico y ese texto bíblico ser usado por Dios. Porque no importa el burro que lo diga, sino lo que está comunicando el burro. ¿Me está entendiendo? Esto es importante. Lo más cercano, como le digo, a un profeta del Antiguo Testamento, y quiero que se entienda por comunicar el mensaje de la palabra de Dios, no que esa persona pueda añadir a la Escritura nada, sino que el canon cerrado, pero que está comunicando, compartiendo la palabra de Dios, lo más parecido a un profeta del Antiguo Testamento es cualquier persona hoy en día que comparte y predica la palabra de Dios escrita, la Escritura. Porque esa Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, al igual que ese profeta del Antiguo Testamento era inspirado por el Espíritu Santo y después escribió. Sí, es exactamente la misma función. Por eso, yo creo que lo más cercano a lo que es un profeta del Antiguo Testamento no es una persona que va a una iglesia en medio de un culto, se levanta y dice, así dice el Señor. Creo que lo más cercano a un profeta del Antiguo Testamento hoy en día es una persona que, respetando el orden de una liturgia que ha sido invitada a predicar, comparte la palabra de Dios y dice, así dice el Señor en su palabra escrita. Ese está más cercano a un profeta del Antiguo Testamento que el otro. ¿Por qué? Porque tiene menos probabilidades de errar. Se está sujetando a lo que Dios ya ha revelado. Bien. Cuarta sección. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ahora vamos con los... ¿Qué tipo de dones serían estos? A la luz de este texto de Reina Valera del 60. ¿Cuáles parecen? ¿Los dones de qué? Susana dice servicio. Me parece muy interesante. Más opiniones.
Si dicen servicio, están acertadas, o sea, me parece maravilloso. Lo que pasa es que a veces Reina Valera, como dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, aparecen los dones de poder. ¿Se dan cuenta? Los dones que Pablo pone en 1 Corintios 12. No, él está hablando de servicio. Por eso me ha sorprendido que, oye, a la primera acertado, gloria al Señor. Lo tiene clarísimo. Son dones de servicio. Fíjese, como le digo, en este caso, la Reina Valera puede llevarnos a cierta confusión aquí. La mejor traducción no es si alguno ministra, es si alguno sirve o el que presta servicio. Esa es la mejor traducción. ¿Por qué? Porque la palabra griega utilizada es diaconeo. Diaconeo es literalmente un servidor, uno que sirve. Un diácono era un servidor, ¿sí? El que sirve. Servicio. La palabra está relacionada con servicio, no con ministrar en el sentido de la administración. Recuerden que la diaconía nació en Hechos 6, cuando unas viudas de unos judíos griegos se quejaban de que las viudas de los judíos de Jerusalén eran tratadas con mejor trato que ellas. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Dijeron que la iglesia local escoja de entre ellos personas llenas del Espíritu Santo para que sirvan las mesas, diáconos, servidores de las mesas, para que no haya esta controversia. Literalmente, la palabra diaconeo aparece 37 veces en el Nuevo Testamento. Y la Reina Valera del 60 traduce todas ellas principalmente como servicio, administración o diaconado. Solamente en este texto y 2 veces consecutivas la traduce como ministrar. Por eso ahí hay una controversia con la Reina Valera, porque si hubiera puesto servicio se entendería mejor y seguiría con su coherencia de siempre poner servicio, que es lo que significa originalmente. Sobre todo, yo creo que la Reina Valera del 60, que ya son unos cuantos años, no entiende la controversia que hoy en día para un creyente moderno significa lo de ministrar, porque insisto, ministrar ya es algo como muy oficial, muy de una persona, un ministro, ¿no?, del Evangelio, estas cosas. Entonces, claro, ministro puede sonar un poquito más para algo de poder o algo especial, o no, es servicio. Cualquier creyente que está al servicio de Dios o impartido por Dios un don de servicio, ¿sí? Por ejemplo, le pongo un ejemplo de la Reina Valera del 60 traduciendo diaconeo con servicio. Mateo 20, 28. Este texto es muy conocido. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, diaconeo, ahí no dice ministrado, ¿verdad?, sino para servir, diaconeo, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta? 2 veces diaconeo, servicio, y se entiende perfectamente lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Mateo 20, 28. Bien. Como le digo, como para nosotros hoy la palabra ministrar puede generar más confusión, yo aquí traduciría como la NBI, servicio, y se entiende de forma mucho más clara. Si alguno sirve, sirva conforme a la fuerza que Dios da. Otra palabra de controversia en la Reina Valera es la palabra poder, porque en este caso vuelve a ocurrir lo mismo que en el caso de servicio y ministrar. La palabra utilizada para poder, ¿cuál es en el griego? Alguna vez se lo he dicho ya, o para milagro. En una predicación de los milagros de Jesús lo dije. Había 3 palabras para los milagros. ¿Recuerdan alguna? Una que está relacionada con dinamita. Dunamis, muy bien. La palabra dunamis, poder, milagros. Esa es la palabra que se suele traducir como poder. También kratos. Kratos es una palabra que se utiliza para imperio o poder imperial, que también se utiliza para poder habitualmente en la Biblia. Kratos y principalmente dunamis, poder, en Reina Valera, en NBI, suele ser la traducción natural. Sin embargo, en este texto, Pedro no utiliza dunamis, no utiliza la palabra para poder, sino que utiliza la palabra ishus, que es fuerza. Se relaciona más con una fuerza. ¿Notan la diferencia entre poder y fuerza? ¿No? Vamos a verlo. Fíjense. Un ejemplo sencillo a ver qué les parece con una traducción y otra, ¿vale? Mire, salvo en este texto y 2 Tesalonicenses 1:9, la Reina Valera siempre traduce fuerza como ishus. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ishus, no con todos tus poderes. Este es el principal mandamiento, ¿se entiende? Efesios 1:19. ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder, dunamis? Ahí pone dunamis y se traduce poder en Reina Valera, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder, kratos, de su fuerza, ishus. En un mismo texto, en un mismo versículo, Efesios 1:19, tienes poder como dunamis, poder como kratos y fuerzas, ishus, porque suele ser así. Por lo tanto, aquí lo que nos está diciendo Pedro es que Dios nos da la fuerza,
la fuerza para administrar correctamente los dones de servicio. Porque en un don de servicio lo primero que hay es un desgaste constante de nuestras fuerzas humanas, ¿verdad? Ay, ahora tengo que ir no tengo fuerzas, no tengo ganas, me quedaría en mi cama. Y dice, te levanta el Espíritu Santo, Dios te da fuerzas para seguir administrando ese don correctamente. Por lo tanto, como digo, no parece una capacitación de poder, dunamis, fuegos artificiales, sino de fuerza para poder servir en la iglesia. Pedro se parece mucho más aquí a Romanos 12 que a 1 Corintios 12. Pedro apunta mucho más al texto de Romanos 12 del apóstol Pablo. Ahora, si leemos Romanos 12, 6 al 7, vamos a ver que se parece mucho a esta sección de Pedro. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, el apóstol Pablo, Romanos 12, 6 al 7, según la gracia que nos es dada, insisto, muy parecido a Pedro, si el de profecía, ¿este de qué sería? ¿De comunicación o de servicio? Comunicación. Úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿este de qué? ¿De servicio o de comunicación? Este es fácil, ¿verdad? Este de servicio, bien. En servir. O el que enseña, comunicación o servicio. Comunicación. Enseñanza, comunicación. Profecía, comunicación. Servicio, servicio. Bien. El que exhorta, comunicación o servicio. Comunicación. En la exhortación, el que reparte, servicio o comunicación, servicio. Con liberalidad. El que preside, servicio o comunicación. Servicio. Hoy decimos, va a presidir el culto el pastor. Y el pastor empieza a comunicar. La palabra original en griego de presidir no se refiere tanto a iniciar un culto, la oración inicial. Presidir es gobernar la iglesia. Pero el presidir es un don de servicio porque se refiere a las personas que gobiernan la iglesia. ¿Quién gobierna una iglesia? Claro, un pastor puede presidir un culto sin comunicarlo, debe hacerlo siempre. Por ejemplo, imagínate que está aquí Martín comenzando el culto, ¿verdad? El que preside verbalmente, decimos preside, el que inicia el culto es Martín. Pero el que preside, gobierna, sigue siendo el pastor. Entonces, ahí la palabra griega es más bien gobernar, no presidir como entendemos hoy que, bueno, va a empezar el culto, ¿no? No es una presentación, sino presidir gobierno, lo que ocurre. Los ancianos de una iglesia, el cuerpo ministerial, la pastoral, son los que presiden en ese sentido siempre un culto público. Entonces, aquí sería servicio, sirven de esa manera. El que hace misericordia, con alegría, servicio o comunicación. ¿Se dan cuenta cómo Pablo hace unos ejemplos muy prácticos? Es la misma lista de comunicación y servicio, pero puesta con ejemplos. Y Pedro, que va con muy pocas palabras diciendo muchas cosas, te resume los dos conceptos. Dones de comunicación, dones de servicio. Evidentemente, sirviendo también comunicamos. Y comunicando también servimos. Pero creo que se entiende, ¿no? Las dos listas, vale. Si se fijan, y no quiero frivolizar con este asunto, pero el texto de Pedro es mucho menos pentecostal y carismático de lo que parecería al principio, ¿verdad? Porque parece dones, poder, wow. No va por ahí. Del mismo modo, como habla de dones del Espíritu Santo, también es menos cesacionista de lo que le gustaría a algunos. La palabra de Dios siempre nos va a confrontar a todos. Algunos nos va a relajar y otros los va a avivar, ¿verdad? Así es Dios con su palabra. Gloria al Señor. Ahora, después de todos estos detalles, Pedro nos dice ahora el propósito por el que administrar correctamente los dones dados por Dios a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué administramos correctamente los dones? ¿Por qué es importante hacerlo bien? ¿Por qué no se puede hacer de cualquier manera? ¿Por qué no puede ser un desorden ni un caos? ¿Por qué no puede ser para el éxito personal? No, ¿para qué? Bueno, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Pedro está diciendo que administrar mal los dones en la iglesia local podría provocar que Dios no sea glorificado por Jesucristo. ¿Por qué por Jesucristo, hermanos? ¿Acaso Jesús no glorifica al Padre? Diríamos que evidentemente sí. Pedro, como les digo, siempre dice mucho con muy poco. Es tremendo lo de Pedro. Fíjese que Pedro afirmó sobre el creyente. 1 Pedro 2, 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, a Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas,
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro ha dicho, la piedra angular, la cabecera que sostiene todo, la piedra que se ponía para poner un arco o el edificio, la que pone aquí en la travesaño es Cristo. Él es la piedra viva principal. Sin Él no hay construcción, sin Él estamos haciendo el ridículo. Ahora, nosotros somos edificados como piedras vivas en Cristo. La cabeza es Cristo y nosotros somos su cuerpo. ¿La cabeza glorifica a Dios? ¿Cristo glorifica a Dios, el Padre? Evidentemente sí. El cuerpo, unido a la cabeza, cumple con sus funciones cuando ejecuta las órdenes de la cabeza, lo que la cabeza ordena. Y tenga por seguro que lo que la cabeza ordena todos los días de nuestra vida como cuerpo es glorificar a Dios. Téngalo por seguro. La cabeza dice, glorifiquen a Dios. Cada extremidad de mi cuerpo, cada parte del cuerpo, piedras vivas que construyen y que están conectadas a la cabeza, glorifiquen a Dios, dice Cristo. Glorifiquen a Dios. En todo momento, en toda ocasión, en toda oportunidad. Pedro es tremendo aquí. Para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque si somos el cuerpo de Cristo, cuando glorificamos a Dios técnicamente, el que glorifica a Dios, el Padre, es Cristo. Porque somos suyos. No somos nuestros, somos de Él. Esto es tremendo. Pedro nos está despojando de todo mérito de glorificar a Dios. Porque si usted y yo, pecadores, viles, de los cuales somos dignos de conmiseración, si nosotros glorificamos a Dios en nuestra vida, es por Cristo en nosotros. Es Cristo glorificando al Padre por medio de nosotros, porque estamos en Cristo. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Como le digo, si un vil pecador como yo, el cual yo soy el primero, como dijo Pablo, ¿no? El peor. Si yo soy capaz en mi vida de glorificar a Dios, es por Cristo en mí, no por mí mismo. Por eso, cuando la iglesia glorifica a Dios, es por Jesucristo. Y por eso, cuando no glorificamos a Dios, estamos diciendo que Cristo no glorifica al Padre. Uf, es durísimo, Pedro. Como le digo, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. No por mí o por usted. Realmente es por Cristo en nosotros. Ahora, Pablo y Pedro vuelven a coincidir en Romanos, porque Pablo en Romanos 16:27 dice algo muy parecido. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En último término, como somos injertados a la vid, como somos cuerpo de la cabeza, todos glorificamos al Padre en Cristo. Dicho de otra manera, ningún ser humano puede glorificar a Dios si no es en Cristo. No es posible. Ay, pero es que yo creo que, bueno, de alguna manera... No, no puedes. No es posible. Solo en Cristo, por Cristo y para Cristo podemos glorificar a Dios. Última sección. Este texto es que es tremendo. Pedro, bueno. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero termina con una doxología. Les recuerdo que le dije que doxología son esas frases sobre frases, principalmente en las epístolas, en las que se hace una alabanza a Dios. Se suele hablar de sus atributos, de su gloria y de que sea glorificado y dignificado y honrado por los siglos. Amén. Suelen terminar de esta manera. Es una alabanza. Como le digo, en la iglesia primitiva era algo muy común y por eso se ve reflejado en las epístolas de diferentes autores. No solamente en la iglesia primitiva es común la doxología. Le diré que en todo el momento e historia de la iglesia de Jesucristo, en cualquier lugar del mundo, siempre la alabanza a Dios es algo fundamental. Siempre la adoración a Dios ha sido algo natural de los hijos de Dios. La iglesia de Dios está llena de alabanza y adoración a Dios. Por eso estas doxologías reflejan lo que es realmente ser iglesia. La iglesia adora a Dios, la iglesia alaba a Dios, la iglesia glorifica a Dios. Está en su ADN. Vivimos para glorificar a Dios. Le hago dos preguntas y termino. Primera pregunta. ¿A quién se refiere Pedro aquí? Dice, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se refiere? ¿A Dios Padre o a Jesucristo? ¿A quién pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Lo primero que hay que hacer con estos textos es ser humilde y reconocer que es un texto en debate, ¿de acuerdo? Ahora, el debate entre la gloria del Hijo, la gloria del Padre,
no es un problema, ¿verdad? Creo que aquí todos somos trinitarios y creemos que Jesucristo es Dios y es hombre, ¿verdad? No tenemos problema en ese sentido. Por lo tanto, no es una controversia para nosotros hablar de este versículo. Quizá para otros pueda ser, no, tiene que ser el Padre porque el Hijo fue creado y entonces ya estábamos entre herejía y sana doctrina. Claro, eso es otro tema. Pero dentro de ese contexto, creo que es sano este tipo de debates. Como le digo, los comentaristas tienen debates sobre este asunto. Algunos dicen, no hay precedente muy claro en la Biblia. Yo voy a intentar darle mi aportación personal, lo que yo creo, ¿de acuerdo? Insisto, es mi opinión. Yo creo, como algunos comentaristas también, no soy el único que lo cree, no se piense que soy el único, que en este texto Pedro se refiere a Jesucristo. Y le digo por qué, ¿vale? Creo que por evidencias propias del autor, creo que también el griego ayuda. Muchos comentaristas, por ejemplo, aluden, aunque no siempre es así, pero hay una regla general en el griego, por ejemplo, que cuando hay una preposición, casi siempre está relacionada con el último sustantivo que se mencionó. Entonces, ¿a quién? Empezó con el Padre, ahora Jesucristo, no siempre, pero puede ser un apoyo del lingüístico, decir, bueno, en el griego, si haces una lista de dos personas y pones el adjetivo en el segundo con una preposición, se refiere todo lo que viene después al segundo. Este es un argumento que también se utiliza, por ejemplo, en Efesios 2 al 9, ¿no? Cuando dicen que la fe es dada por Dios y esto no de vosotros, pues esto no de Dios. Y esa conjunción es del último, dicen la fe, ¿no? Entonces, pero es un debate. Yo no me voy a meter aquí en el debate lingüístico porque no soy experto en griego koiné ni pretendo serlo. Le voy a dar otros argumentos posibles que acreditan que este texto sí aparece en otros lugares y que, por lo tanto, puede ser doctrina y es bíblico. Por ejemplo, Apocalipsis 1 del 4 al 6. Hay otro texto muy parecido que nos pasa exactamente lo mismo que con 1 de Pedro. Dice, Juan, este es otro autor, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Por lo tanto, el que era, el que es el que ha de venir se refiere a Dios el Padre, ¿vale? Porque una conjunción dice que no es lo anterior. Bien. El primogénito, este es Cristo, de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Sigue hablando de Jesús. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sigue hablando de Jesús. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta que pone el Padre al final? Por la misma regla diríamos que aquí se refiere al Padre. ¿Me está entendiendo? Juan habla del Padre, habla del Hijo, cierra con el Padre y hace una doxología. Si la norma se cumple, se refería aquí al Padre. Entonces aquí se refería al Hijo. Si seguimos la regla, tendríamos que aceptar uno y uno. Insisto, esto es un ejemplo de que si tomamos una norma para un texto, tendríamos que aplicarla aquí al revés, ¿vale? Entonces, si hacemos la norma, hagámosla para todos. Entonces, sería un argumento. Ahora, dicho esto, no se preocupen. Leemos al mismo autor, ahora Juan. ¿Y por qué creo que estas combinaciones también las hace Juan y Pedro? Porque ahora, en Apocalipsis 5:13, dice Juan, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, Dios el Padre, y al Cordero, el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Juan ubica la misma gloria, alabanza, poder al Padre y al Hijo. Por lo tanto, que Pedro lo haga debe entenderse como algo natural. La alabanza, la gloria y el poder para el Padre y para el Hijo, no hay problema en este asunto. ¿Por qué considero que aquí apunta al Hijo Pedro? Porque Pedro, curiosamente, y es algo muy extraño, en el capítulo siguiente hace otra doxología. Veamos a quién hace la doxología en 1 de Pedro 5, 10 y 11. Un texto muy conocido. La cantamos aquí, ¿eh? Mas el Dios de toda gracia, ¿Dios quién? Padre, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Desde mi punto de vista, no es casualidad que en dos textos muy próximos Pedro haga dos doxologías y creo que una apunta al Hijo y otra al Padre. Porque redundar en dos doxologías que dicen exactamente lo mismo para Dios podría ser, pero es que en la época no se escribía repitiendo las cosas normalmente. Tenía un sentido de escribir mucho contenido en muy pocas palabras. Ese es mi argumento para decir que esta doxología es para el Hijo, ¿sí? Ese es mi argumento. Puedo estar errado, ¿eh? Puedo estar errado. Creo que Pedro, en la doxología de 1 de Pedro 4, atribuye la gloria a Cristo y por Cristo. Es decir, que Dios Padre es glorificado por Cristo
y por eso es merecedor de la gloria, porque solo en Cristo podemos glorificar a Dios, dándole la gloria que Él realmente se merece. Y eso solo lo podemos hacer unilateralmente en Cristo. Por eso es digno de gloria a Cristo. Yo creo que es lo que apunta la primera doxología. En la segunda, Pedro lanza una alabanza en la que no menciona tanto a Jesucristo, sino que se enfoca en la alabanza y glorificación de Dios. ¿Sí? Ese es mi punto de vista. Ahora, segunda pregunta. ¿Por qué Dios debe ser glorificado? Y aquí me refiero a Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. No estamos hablando de Dios al completo. ¿Por qué la divinidad? Dios. La deidad. ¿Por qué decimos Soli Deo Gloria? Solo la gloria para Dios, o todo para la gloria de Dios, o todo solamente para la gloria de Dios. ¿Por qué decimos estas cosas? Damos la gloria a Dios porque es suya. Es de su pertenencia. Damos la gloria a Dios porque le pertenece. La gloria es toda de Dios y nada nuestra. El imperio, la potencia, el dominio, es todo suyo y nada nuestro. Ahí van las alabanzas de la iglesia primitiva. Recordarnos todo el tiempo que la gloria es de Dios. Esto es muy importante como creyentes, porque cuando nosotros adoramos a Dios con adoración, con oración, con predicación, impartiendo los sacramentos, Santa Cena y Bautismo, cuando los creyentes adoramos a Dios, cuando glorificamos a Dios, eso no es un acto de benevolencia o humildad humana. A veces hacemos esto, ¿no? Voy a esforzarme en adorar a Dios. A ver, hoy estoy un poco triste, no me da ganas, ¿verdad? Cuando nosotros glorificamos a Dios, le damos la gloria que se merece Él. La que es suya, se la merece toda. Cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, le damos la adoración a Dios que Él se merece. No estamos dando nada extra. No es un acto de, bueno, hoy soy generoso y adoro a Dios. No es ese tipo de actitud de adoración. Es darle lo que Él se merece. Ese es el punto de la adoración a Dios. La adoración y la gloria son suyas. Son de Él. Es lo que Él se merece. ¿Me está entendiendo? Imagínese que usted hace un examen de matemáticas y usted no pone ni el nombre, ¿verdad? Puso hasta mal el nombre. En matemáticas, ¿eh? No contestó ninguna página, no contestó ninguna pregunta, una la hizo y al revés, el nombre puso el del compañero, y a usted le presentan allí un 0. ¿Qué sacaste? Un 0. Ni el nombre puse bien, me olvidé de mi nombre. Un 0. ¿Qué le hizo el profesor? ¿Le dio lo que qué? Lo que se merecía. Lo que se merecía. Se merecía un 0. Imagínese que usted, un compañero suyo, no solamente pone bien el nombre, sino que lo hace todo perfecto. Perfecto. Todos los puntos, todo bien. Suma, resta, divisiones, multiplicaciones, raíces cuadradas, todo bien. Y le dan ahí. Y pone un 10. Un perfecto. ¿Qué le dieron? Lo que se merece. Eso es lo que tenemos que entender cuando adoramos a Dios. Dios mío, vengo a darte lo que es tuyo. Vengo a darte lo que te pertenece. Vengo a darte lo que tú te mereces. Por eso, pecar contra Dios no solamente es hacer lo que Él nos dice que no hagamos, sino también es no hacer lo que Él dice que hagamos. Cuando yo no adoro a Dios con la adoración que Él se merece, estoy pecando contra Dios, dicho de otra manera. La cosa se pone seria, ¿verdad? Porque no es darle lo que Él se merece. Pecado de comisión o pecado de omisión siguen siendo pecado. A ver si estando tan enfocados en nuestra vida cristiana de no hacer lo que Dios nos dice que no hagamos, nos hemos olvidado de hacer lo que Él nos dice que hagamos. Ambas son importantes. Por eso, Soli Deo Gloria, vivimos para la gloria de Dios, porque es lo que Él se merece. Y si Él se merece toda la gloria, nosotros no nos merecemos ninguna. Es que es así de sencillo el Evangelio. Y Pedro está apuntando directamente aquí. Nos despoja de ningún mérito, si glorificamos a Dios es en Cristo, Dios se merece toda la gloria, nosotros ninguna, y así adoramos a Dios como Él se merece. Básicamente cierra con esta doxología de forma preciosa, ¿sí?